Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas de nuevo a esta aula virtual. Hoy hablaremos de bobinas y autoinducción en circuitos eléctricos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo funcionan estos componentes esenciales en el mundo de la electrónica? Bueno, estás a punto de descubrirlo en este vídeo lleno de conocimiento. No importa si eres un estudiante de secundaria curioso, un entusiasta de la electrónica o simplemente alguien interesado en aprender algo nuevo. Este vídeo es para ti. ¿Estás listo para adentrarte en este tema? Si tenemos una corriente variable a través de una bobina, en el momento en que la intensidad de esta corriente que recorre las espiras de la bobina disminuye, se va creando un flujo magnético. Cuando este flujo corta las espiras, provoca una FEM de autoinducción. El sentido de esta FEM intenta impedir que el flujo y la corriente disminuyan y tiende a sumarse a la FEM aplicada al circuito. Podríamos decir que la bobina, durante ese espacio de tiempo que dura la variación de la corriente, actúa como si fuera un generador, hasta que se deja de aplicar intensidad a la bobina. Esta FEM de autoinducción, que hace que la corriente que recorría el circuito no se anule instantáneamente al cortar la alimentación que provocaba esta corriente, sino al cabo de un tiempo, se la denomina FEM de autoinducción. En cambio, en el momento en que se produce un aumento de la intensidad de la corriente, se crea un flujo magnético creciente que, al cortar las espiras de la bobina, provoca una FEM de autoinducción que intenta impedir que el flujo y la corriente aumenten. En este caso, la bobina actúa como si fuera un receptor durante el periodo de tiempo en que la intensidad va aumentando hasta que ésta es constante. Así, la fuerza electromotriz inducida según la ley de Lenz tiende a oponerse a la fuerza aplicada que originó la corriente y se denomina fuerza contraelectromotriz. Y el fenómeno estudiado a causa de este efecto de las bobinas en un circuito eléctrico se denomina inductancia. Tendremos autoinducción en el momento en que abrimos o cerramos un circuito, puesto que la intensidad de la corriente pasa de un valor cero o viceversa y por tanto existe una variación de flujo. Si hacemos circular una corriente variable a través de una bobina, al disminuir la intensidad que recorre las espiras se crea un flujo magnético. Por ejemplo, tenemos aquí un circuito en el que está circulando una intensidad, abrimos el circuito y la intensidad pasa de un valor constante a un valor cero. Esta variación de intensidad es la que provoca la FEM de autoinducción, puesto que la variación de intensidad provoca un flujo magnético y crea una FEM. Esta FEM intenta impedir que el flujo y la corriente disminuyan y se tiende a sumar a la FEM aplicada al circuito. Es decir, en estos casos, la bobina actúa como si fuera un generador durante el tiempo que dura la variación de intensidad. Por el contrario, si vamos variando la intensidad, aumentando su valor, por ejemplo, en el caso de que tenemos el circuito abierto y lo cerramos, la intensidad pasa de ser cero a tener un cierto valor. Bueno, pues en ese instante de tiempo en el que varía la intensidad hasta un valor constante, se crea un flujo magnético creciente que, al cortar las espiras de la bobina, provoca una FEM que implica que el flujo y la corriente por el circuito se oponen a la corriente provocada por el generador. En estos casos, la bobina actúa como si fuera un receptor. Entonces, cuando una variación de flujo atraviesa una bobina con n espiras, se crea una fuerza electromotriz. La FEM se genera cuando una variación de flujo atraviesa la bobina en un determinado incremento de tiempo. El signo negativo se debe a que esta FEM, o mejor dicho, fuerza contraelectromotriz, se opone a las causas que provocan esa variación de flujo, como ya hemos visto. De ahí el signo negativo. La FEM se opone a las causas que la provocaron. La variación de flujo magnético se crea con las variaciones de intensidad de la corriente que circula por la bobina. Por tanto, estas dos magnitudes serían proporcionales. La variación de flujo se crea con las variaciones de intensidad.
Podríamos despejar de aquí el valor de esta constante de proporcionalidad, que equivaldría a la variación de flujo creada por esa variación de intensidad. Podemos escribir también la variación de la intensidad como proporcional a la variación del flujo. Y ahora, por tanto, podemos escribir la FEM, o mejor dicho, la fuerza contraelectromotriz generada por este flujo de la siguiente manera. Sustituyendo aquí el valor de la variación de flujo. La constante de proporcionalidad K por N se representa por la letra L. Su valor depende de las características del circuito y se denomina coeficiente de autoinducción o inductancia. Como la variación del flujo es proporcional a esa variación de intensidad y el valor de K es este de aquí, tal y como habíamos definido L, producto de K por N, podemos también expresar la autoinducción de esta manera. La inductancia de una bobina tiene un valor constante y determinado para cada bobina y depende de sus especificaciones constructivas. Su valor se mide en henrios. Podemos obtener su valor a partir de sus especificaciones físicas con esta expresión de aquí, donde N es el número de espiras o vueltas que tiene la bobina, mu es la permeabilidad magnética del medio en el que se encuentra la bobina, S la superficie de cada una de las espiras y L la longitud total de la bobina. ¿Qué pasa si tenemos dos bobinas muy cerca la una de la otra? Cuando dos bobinas están muy cercanas al circular una corriente por una de ellas, se producirá un flujo magnético que en mayor o menor medida influirá sobre la otra bobina y viceversa. Dados dos circuitos cercanos formados por unas bobinas A y B, se denomina coeficiente de inducción mutua a la relación entre el flujo que, creado por una de las bobinas, atraviesa la otra. Una variación de la intensidad en la primera bobina provoca en la segunda una variación de flujo. Esta variación de flujo es proporcional al incremento de la intensidad que circula por la primera bobina. Entonces, dados dos circuitos cercanos formados por dos bobinas A y B, pues denominamos coeficiente de autoinducción mutua a la relación entre el flujo creado en una de las bobinas que atraviesa la otra, provocado por la intensidad de la corriente que ha generado dicho flujo. Despejamos de aquí este valor y esta constante de proporcionalidad es lo que denominamos coeficiente de inducción mutua. La expresión obtenida es muy similar a la del coeficiente de autoinducción, por tanto, la inducción mutua también se mide en henrios. Puesto que este coeficiente es el mismo para ambas bobinas, tanto da que la intensidad circule por la bobina A y genere una corriente inducida en B, como si la intensidad circula por B y genera una corriente inducida en A. Podemos escribir este coeficiente de inducción mutua en función de los coeficientes de autoinducción de cada una de las bobinas. Para hacerlo nos vamos a valer de un pequeño truco, puesto que M es la misma para ambas bobinas. Si multiplicamos estas dos expresiones, obtenemos el valor de M al cuadrado. Es decir, esta expresión que tenemos aquí. Hemos multiplicado este valor por este valor, y como ambas valen M, pues aquí tendremos M al cuadrado. Podemos reorganizar esta expresión a nuestra conveniencia sin que varíe su valor, así, de esta manera. Fijaos que no hemos hecho nada porque es una relación de productos. Únicamente hemos ordenado los términos de esta manera. Y fijaos que lo que tenemos aquí no es más que el producto de los valores de los coeficientes de autoinducción de cada una de las bobinas. Por tanto, podemos escribir el coeficiente de inducción mutua en función de estos valores. Una de las aplicaciones más importantes en las que aprovechamos la inducción mutua es en los transformadores, como veremos más adelante.
Al abrir o cerrar un circuito eléctrico en el que tenemos una bobina, existe, como hemos dicho, una variación de corriente. Al cerrar el interruptor, por ejemplo, en este circuito que tenemos aquí, colocarlo en la posición 1, la corriente pasa de un valor 0 a un valor máximo, y cuando lo abramos, la corriente pasará de un determinado valor a un valor 0. Estas variaciones de corriente generan la FEM de autoinducción. Entonces, si conectamos al circuito de la figura colocando el conmutador en la posición 1, aparece en el circuito una corriente que pasará de 0 a un valor determinado. Esta variación de corriente genera en los conductores de la bobina una variación de flujo magnético creciente que al cortarlos crea una FEM de autoinducción y se opone a la FEM del generador. El valor de esta FEM de autoinducción es esta que tenemos aquí. De cara a obtener la expresión de la variación de la intensidad con respecto al tiempo en este instante en el que dura esa variación de corriente, pues vamos a aplicar la ley de Kirchhoff en este circuito. Si aplicamos la ley de Kirchhoff, la suma de las tensiones en el circuito debe de ser igual a la de las caídas de tensión. Entonces, tenemos aquí que la FEM del generador más la FEM de autoinducción es igual a las caídas de tensión R por I en la resistencia, en este caso la resistencia del circuito que tenemos aquí. Por tanto, la FEM del circuito más la FEM de autoinducción es igual a las caídas de tensión R por I. En esta expresión podemos hallar el valor de la variación de la intensidad respecto al tiempo utilizando el cálculo diferencial, suponiendo incrementos de tiempo infinitesimales. Hagamos el cálculo solo como curiosidad para hallar esta expresión. Tenemos entonces la FEM más la FEM de autoinducción, ¿vale?, que es negativa, y esto es igual a las caídas de tensión R por I. Podemos reordenar. Lo que nos interesa es ver cómo varía la intensidad en función del tiempo, es decir, la expresión que nos dará la variación de la intensidad con respecto al tiempo en el tiempo, ¿vale?, que dura esa variación de intensidad. Podemos reordenar los términos. Podemos poner aquí L, ¿vale?, menos L por diferencial de I con respecto a diferencial de T. Esto es igual a ¿qué? A R por I, ¿vale?, menos C. La idea, ya os digo, es intentar hallar la expresión de la intensidad con respecto al tiempo. Tenemos que menos L por diferencial de I podemos multiplicar todo esto, R por I menos la FEM, por este diferencial T. Entonces, a ver, podemos escribir menos L por diferencial de I, todo esto que está aquí multiplicando pasaría dividiendo aquí, ¿vale? Dividido entre R por I menos la FEM. Esto es diferencial de T. Lo que intento es dejar a un lado de la expresión todos los términos relativos a la intensidad. Entonces, veamos, puedo escribir aquí menos L, que es una constante, y poner diferencial de I partido por R menos E, pues diferencial de T. Vale, aquí no he hecho nada de momento. Si yo multiplico aquí arriba y abajo por R, menos N, o aquí por R, partido por R, fijaros, aquí no estoy haciendo absolutamente nada, multiplicado todo esto por diferencial de I partido por R menos E. Esto es un pequeño truco que me he sacado de la manga, ¿vale? Puedo sacar de la expresión menos L partido por R y aquí poner R por diferencial de I partido por RI menos M. Esto es diferencial de T. Ahora aplico la integral en ambos lados de esta expresión. Aplico la integral entre 0 y I, es decir, la intensidad pasa de un valor 0 a un valor determinado, y esta expresión menos L partido por R
diferencial de y partido por RI menos FEM. Y aquí la integral entre 0 y t, ¿vale? Entre 0 y un tiempo determinado en el que se produce esa variación de intensidad por diferencial de t. Entonces de aquí podría sacar fuera de la integral este valor de aquí que es constante. Quedaría menos L partido por R, y aquí integral entre 0 y I, ¿vale? TR partido por R por I menos FEM por diferencial de I, ¿vale? Y esto es igual a la integral entre 0 y t de diferencial de t. Si os fijáis, esta integral de aquí es casi inmediata, es prácticamente la integral inmediata. Esto sería resolviendo el valor de la integral, menos L partido por R, que es constante, y el valor de la integral sería el logaritmo neperiano, ¿no? El logaritmo neperiano de R por I menos C. Menos epsilon, perdón. ¿Vale? Entre 0 e I. Y aquí, pues, integral de diferencial de t es t. Tanto, tenemos ahora que menos L partido por R por el logaritmo neperiano de R por I menos epsilon, ¿vale? Menos, y ahora si sustituimos aquí I por 0, sería logaritmo neperiano de menos epsilon. ¿No? Todo esto es lo mismo. Aquí podemos aplicar las propiedades de los logaritmos neperianos, y tendríamos que esto sería, bueno, primero podríamos pasar esto de aquí, que está aquí multiplicando, lo pasaríamos a otra expresión, ¿vale? Dividiendo, quedaría al revés, quedaría R partido por L, o sea, aplicando aquí las propiedades de los logaritmos, sería logaritmo neperiano de R por I menos epsilon partido por menos epsilon, ¿vale? Y aquí, al otro lado sería t multiplicado por esto de aquí, sería menos, pues, R partido por L por T. Como lo que nos interesa es hallar cómo varía la intensidad con respecto al tiempo, pues cómo podemos sacar de aquí el valor de la intensidad para ver cómo varía en función del tiempo. Pues la inversa, podemos hallar la inversa de esta expresión de aquí. Sabemos que la inversa del logaritmo neperiano es la exponencial. Tenemos que, entonces, R por I menos epsilon partido entre menos epsilon es lo mismo que E elevado a menos R por T partido L. Ahora podemos despejar de esta expresión de aquí, podemos despejar el valor de R por I. Esto de aquí pasaría aquí multiplicando, y esto de aquí pasaría aquí sumando. Por tanto, R por I sería igual a menos epsilon T elevado a menos RT partido por L más epsilon. Y de aquí la tenemos ya, podemos despejar el valor de la intensidad. Vamos a escribirlo de una forma un poquito más ordenada. R por I sería igual a epsilon menos epsilon por E elevado a menos R T partido por L. Ahora ya sí que podemos obtener el valor de la intensidad, que sería, en este caso, epsilon puede salir factor común de esta expresión, ¿vale? Y dividirlo entre el valor de R, ¿no? Está aquí multiplicando, pasa aquí dividiendo, epsilon sería epsilon partido por R, y todo eso multiplicado por 1, porque hemos sacado de aquí factor común epsilon, menos
E elevado a menos R por T partido por L. Aún así, ya tenemos aquí la expresión de cómo varía la intensidad en ese intervalo de tiempo en el que la intensidad pasa de un valor 0 a un valor determinado. O sea, en un determinado instante, en ese intervalo de tiempo, podemos determinar el valor de la intensidad colocando aquí el tiempo transcurrido. La expresión entonces queda de la siguiente manera. La intensidad es entonces una función del tiempo en el intervalo que tiene lugar desde que cerramos el interruptor del circuito hasta que la corriente adquiere un valor estacionario. Podemos representar esta función en un gráfico de cómo varía la intensidad en función del tiempo transcurrido, y es evidentemente una función exponencial. Φ partido por R en el circuito es el valor de la intensidad máxima. La exponencial varía hasta que adquiere un valor máximo, es la Φ partido por R. Para un instante en el que el tiempo transcurrido sea igual a L partido por R, fijaos que si yo sustituyo aquí el valor de T por L partido por R, la expresión de la intensidad adquiere este valor de aquí. Y menos E elevado a menos 1 es 0,632. Y esto de aquí sería la intensidad máxima. Es decir, cuando el tiempo transcurrido es L partido por R, el valor de la intensidad es un 0,632 veces y máximo, o sea, es el 63,2% el valor de la intensidad máxima. El valor de L partido por R se denomina constante de tiempo del circuito y se representa por la letra griega tau. Como se muestra en la figura, en la gráfica que representa el valor de la intensidad en función del tiempo, la corriente crecerá muy rápidamente hasta su valor final si el valor de la inductancia es pequeño, y muy lentamente si el valor de la inductancia es grande. Y en un circuito RL, como el que tenemos, podemos considerar que la corriente instantánea adquiere el valor final de I máxima, el valor máximo, cuando han pasado 5 veces el valor de tau. Es decir, cuando el tiempo transcurrido es 5 veces tau, ¿vale?, se considera que la intensidad ya ha alcanzado su valor máximo. Si ahora tomamos el mismo circuito y pasamos el conmutador a la posición 2, el flujo magnético que abraza a la bobina tiende a desaparecer, lo que origina una FEM de autoinducción que hace que la corriente que recorría el circuito no se anule instantáneamente, sino al cabo de un tiempo. Ahora que ya hemos desconectado el generador, la intensidad pasa de un valor determinado, máximo, y va disminuyendo hasta que alcanza un valor 0. Pero esa variación de intensidad no se produce bruscamente, sino que al haber una bobina y crearse una FEM de autoinducción, hace que se retrase y la intensidad no se anule instantáneamente. También podemos hallar la expresión de cómo varía la intensidad, cómo va disminuyendo la intensidad a medida que va transcurriendo el tiempo durante este periodo de tiempo, ¿no? Aplicando Kirchhoff aquí de nuevo, ahora la FEM ya no existe, es 0. Por lo tanto, únicamente nos quedará la FEM de autoinducción. La expresión quedará de la siguiente manera. El valor de la intensidad es, volviendo a aplicar aquí cálculo diferencial, esta expresión que tenemos aquí. También como curiosidad, pues vamos a hacer un proceso similar al que hemos hecho antes para obtener esta expresión de aquí a través del cálculo diferencial de esta otra de aquí. Nos queda que la FEM de autoinducción es igual a R por I. Entonces nos interesa tener el valor de la intensidad aislado para saber cómo varía con respecto al tiempo. Bueno, entonces podemos expresar, ahora reordenando términos, menos N por diferencial de I, todo esto dividido entre, R
por I, pasaría dividiendo, y esto sería diferencial de T, ¿vale? Que pasaría al otro lado de la igualdad. Bueno, como nos interesa tener la intensidad aislada para hallar cómo varía esta con respecto al tiempo, esto sería diferencial de I con respecto a I, será igual a menos R partido por L por diferencial de T. Lo estamos aislando, ¿eh? Entonces ahora podemos aplicar la integral a estos dos lados de la igualdad. O sea, la integral sería entre I máxima que hay al inicio, antes de desconectar el generador, hay una intensidad máxima, y esta, en el momento en que desconectamos el generador, pues pasará a ser una intensidad determinada en función del tiempo transcurrido, ¿no? Irá disminuyendo de diferencial de I partido por I. Y esto se iguala a menos R partido por L, podemos sacarlo fuera de la integral porque es una constante, entre 0 y T. Entre 0, porque 0 ahora consideramos que es el tiempo en el que desconectamos el generador. O sea, el momento en que desconectamos el generador está igual a 0 hasta un tiempo transcurrido T, de diferencial de T. Pues ahora ya podemos resolver esta integral de aquí. Esto es una integral inmediata, es el logaritmo neperiano de I entre una I máxima y una I determinada, transcurrido un tiempo determinado, y esto es igual a menos R partido por L por T entre 0 y T. Y tenemos que esto es logaritmo neperiano de I menos logaritmo neperiano de I máxima es igual a menos R partido por L por T. De nuevo, aplicando las propiedades de los logaritmos, tenemos que esto es logaritmo neperiano de I partido por I máxima. Esto es menos R partido por L por T. Entonces tenemos que I partido por I máxima será igual a ¿qué? Pues la inversa del logaritmo natural es la exponencial de base e elevado a menos R por T partido por L. De tal manera tenemos que la intensidad será igual a la intensidad máxima por E elevado a menos R por T partido por L. O bien, también podemos expresarla puesto que la intensidad máxima que había en el circuito al principio era FEM partido por la resistencia, E elevado a menos R por T partido por E. Ambas expresiones serían válidas y nos darían la forma en que la intensidad pasa de un valor máximo a un valor cero o a un valor determinado en función del tiempo transcurrido. Aquí colocando el tiempo que ha transcurrido, pues aquí tendremos el valor de la intensidad en ese instante. Como ya habréis podido imaginar o habréis podido deducir, la inductancia en un circuito hace que al desconectarse la FEM del circuito aún siga circulando corriente, es decir, no se anula instantáneamente, y se puede considerar que esta corriente será nula al cabo de un tiempo igual a 5 veces tau también, 5 veces la constante de tiempo del circuito. Al conectar un circuito eléctrico formado por una bobina y una resistencia a un generador, la corriente que circula por el circuito aumenta, como ya sabemos, de un valor 0 hasta un valor máximo que es la FEM partido por la resistencia. Eso ya lo hemos visto. La tensión suministrada en el circuito, la tensión que suministramos al circuito, se reparte entre la bobina y la resistencia, de forma que tenemos esto de aquí. Parte de la tensión aplicada a la bobina y la otra parte es la tensión en la resistencia. La potencia suministrada al circuito
será la FEM por la intensidad. Por lo tanto, en la expresión de potencia deberemos de multiplicar por la intensidad también estos dos valores de aquí. Encontramos en el primer miembro la potencia suministrada por el generador y en el segundo la energía por unidad de tiempo suministrada a la bobina y la potencia disipada en la resistencia en forma de calor. Al circular una corriente por la bobina se crea, como ya sabemos, el campo magnético y al abrir el circuito, si en el caso de que abriéramos el circuito, la energía almacenada se convierte de nuevo en corriente eléctrica, es decir, la energía suministrada en la bobina, ¿vale? En el momento en que cerramos, esta queda almacenada en forma de energía magnética y se libera cuando abrimos el circuito. El valor de la energía almacenada en la bobina podemos obtenerla también por integración de la potencia suministrada a la bobina. Si consideramos que la potencia suministrada a la bobina es L por I por diferencial de I con respecto al tiempo, consideramos variaciones de tiempo infinitesimales. La energía suministrada a la bobina en un tiempo diferencial de t, ¿cuánto valdrá? Podemos ordenar los términos de esta expresión de aquí. Potencia en la bobina por diferencial de t será igual a ¿qué? A L por I por diferencial de I. Entonces podemos aplicar aquí la integración de ambos lados de la igualdad, la potencia entre un tiempo 0 y un tiempo t transcurrido, la potencia por diferencial de t será igual a ¿qué? A la integral entre I igual a 0, desde que la intensidad vale 0 hasta la que alcanza un determinado valor de I, en esta expresión I por diferencial de I, ¿vale? L puede sacarse fuera de la integral por ser una constante. Realizamos entonces el cálculo integral, nos queda que la potencia en la bobina por T será igual a ¿qué? Pues a L por I al cuadrado partido por 2 entre 0 y I. Y esto será igual a ¿qué? La potencia en la bobina, ¿vale? Por tiempo será igual a ¿qué? A L por al cuadrado partido por 2. Entonces, la potencia por el tiempo es la energía almacenada en la bobina, la energía que se almacena en el interior de la bobina. Esto será un medio de L por I al cuadrado. Esta será la energía que se almacena en la bobina al conectarla al generador. Se mide julios. Es decir, la energía almacenada en una bobina de autoinducción L es proporcional al cuadrado de la intensidad que circula a través de ella. Cuando se deja de suministrar corriente al circuito, la bobina cederá al circuito esta energía que había recibido antes. Cuando se deja de suministrar corriente, ¿vale? En el momento en que abriéramos este interruptor de aquí, la bobina cedería al circuito toda esa energía que almacenó, que había recibido antes. Los transformadores, como ya dijimos antes, se fundamentan en la inducción electromagnética o inducción mutua. El transformador tiene 4 terminales, 2 terminales de entrada en un circuito primario y 2 terminales de salida en uno secundario. El circuito primario va unido a una fuente o generador de corriente alterna. Los transformadores se aplican corriente alterna más que nada porque la corriente alterna, como es la corriente que varía con el tiempo, puede ocasionar estos cambios de flujo magnético que fundamentan la base del funcionamiento del transformador. Y el circuito secundario pues se une a una línea exterior o a un receptor de corriente. Las variaciones alternativas del flujo magnético producido en la bobina del primario dan lugar en el secundario o inducido a una FEM inducida.
y con el objetivo de que el acoplamiento entre ambas bobinas sea más efectivo, pues se suele utilizar en su interior unas chapas de hierro dulce que crean un circuito magnético cerrado. Se demuestra experimentalmente que si aplicamos una tensión senoidal de valor eficaz tensión 1 al circuito primario, la corriente eficaz del circuito primario es prácticamente nula siempre y cuando el interruptor de aquí esté abierto. No obstante, en los terminales del secundario aparece una diferencia de potencial eficaz, tensión 2, de manera que la relación entre las tensiones eficaces del secundario y del primario es igual a la relación del número de espiras de los dos circuitos, ¿no? Tenemos N2 será el número de espiras del circuito de la bobina del circuito 2 y N1 el número de espiras del circuito 1. Existe esta relación entre las tensiones. Cuando se cierra el circuito secundario, entonces se cumple con una cierta aproximación, una bastante buena, una relación entre tensiones y corrientes eficaces del secundario y del primario. Y la relación estas entre las espiras se denomina relación de transformación. Los transformadores solo se utilizan en corrientes alternas y son de un uso bastante común. Si la razón de transformación es mayor que 1, el transformador lo que hace es elevar la tensión. Esto se utiliza para transportar la energía eléctrica a grandes distancias. En cambio, si dicha relación es menor que 1, la tensión en el secundario es menor que la tensión en el primario, es decir, el transformador reduce la tensión. Los transformadores se utilizan pues para reducir la tensión alta y adecuarla a los diferentes usos, por ejemplo, el iluminado, motores, etc. Bueno, pues esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado. Pero aquí está el trato. No queremos que seas un espectador pasivo. Creemos que seas parte activa de esta experiencia educativa. Sí, tú queremos despertar tus inquietudes, desafiar tus ideas preconcebidas y fomentar la curiosidad en cada uno de vosotros. Queremos que comentéis, compartáis vuestros pensamientos y preguntas y creemos un foro de discusión enriquecedor aquí mismo en los comentarios, ¿vale? Venga, yo soy Marcos, un saludo a todos y nos vemos.